Vamos a poner en contexto los actos desestabilizadores en Nicaragua impulsados por la oposición nacional siguiendo instrucciones de Washington. Nicaragua es un objetivo de Estados Unidos y sus aliados en el continente. La Casa Blanca ha venido ejerciendo una constante presión sobre esta nación a través de su política de sanciones, bajo la excusa de que el país centroamericano representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Apoyada por medios aliados, la derecha manipula y tilda al gobierno de Daniel Ortega de régimen autoritario. Pero lo que hoy se observa en Nicaragua es la continuidad de los sucesos del 18 de abril de 2018, maquillados en una protesta estudiantil y que desembocaron en una ola de violencia que dejó decenas de muertos y la destrucción de parte de la infraestructura. Grupos violentos financiados por organizaciones no gubernamentales intentaron sembrar terror para derrocar al ejecutivo sandinista. Todo forma parte de la estrategia de golpe suave contra gobiernos que le resultan incómodos a Estados Unidos, en su afán de imponerse como hegemonía continental. Uno de los hechos más recientes fue el golpe de Estado al presidente de Bolivia, Evo Morales, en noviembre de 2019, acto protagonizado por la Organización de Estados Americanos en contexto electoral. De igual forma ocurrió en Venezuela durante los años 2013, 2014 y 2017, con las llamadas guarimbas. Financiadas por partidos de extrema derecha y ONGs, grupos de desestabilizadores cerraron vías, dañaron infraestructuras, asesinaron a civiles, arremetieron contra agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, todo con el fin de crear un escenario de caos para justificar la condena internacional al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la Casa Blanca fracasó en su intento de derrocar la revolución, tal como fracasó en 2002 el golpe orquestado contra el presidente Hugo Chávez. En estas actividades desestabilizadoras en el continente destaca la participación de la ANED y la USAID, así como la articulación de gobiernos de derecha reunidos en el autodenominado Grupo de Lima, por indicaciones de la OEA. Comienza el análisis en nuestra jugada crítica desde Estados Unidos. Nos acompaña el periodista e investigador Benjamin Norton. Ben, ¿cómo estás? Hemos intentado hacer en muy apretada síntesis un contexto que le permita a la audiencia comprender dónde, por qué y cómo se dan estos nuevos pronunciamientos, sobre todo de la Casa Blanca, aunque escuchamos, por ejemplo, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hablar en nombre de la Unión Europea contra el ejecutivo del presidente Daniel Ortega. ¿Qué más pudieras aportar? Pues gracias por la invitación. Tenemos que entender que cuando estamos hablando del papel de la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua, estamos hablando de un proyecto durante casi 2 décadas. Es decir, cuando el Frente Sandinista, este partido revolucionario de la izquierda, un partido aliado con los movimientos progresistas y revolucionarios y antiimperialistas de Latinoamérica, cuando el Frente Sandinista volvió al poder en Nicaragua en 2007 a través de elecciones democráticas, Estados Unidos empezó una campaña sucia para financiar a grupos de la extrema derecha, grupos golpistas, grupos violentos y con un énfasis en particular en los medios de comunicación, en las llamadas ONGs, en grupos políticos. Es decir, que Estados Unidos construyó su propia oposición para servir sus intereses, los intereses de las empresas norteamericanas, del complejo militar industrial de Estados Unidos en Centroamérica, y hoy en día podemos ver que en la mayoría de los países en Centroamérica hay gobiernos muy autoritarios, muy neoliberales, muy corruptos, vinculados al narcotráfico, como en Honduras, mientras en Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, con una tasa muy alta de apoyo social. Hay programas para ayudar a los pobres, a la gente humilde. Hay salud, la salud es gratuita, la educación es gratis. Hay programas sociales para ayudar a la clase obrera. Y para Estados Unidos solo quiere que haya gobiernos neoliberales que venden todo el país a las empresas norteamericanas, que privaticen todos los servicios públicos. Entonces, durante 15 años, Estados Unidos ha financiado muchos grupos para tratar de hacer intentos de golpe
contra Ahora, el Ben, gobierno hay algo aquí que de entrada no estoy comprendiendo, y es que sobre la base de eso que planteabas, ¿no? Cómo ha incentivado programas sociales el gobierno sandinista durante estas últimas décadas. Sin embargo, Estados Unidos plantea su preocupación, se muestra alarmado en nombre de la democracia. Quiere decir que no hay democracia en Nicaragua, de acuerdo con el pronunciamiento de Ned Price, por ejemplo. Sí, es una farsa. Estados Unidos siempre dice que un gobierno que es un blanco del imperialismo norteamericano supuestamente es una dictadura. Estados Unidos nunca dice que Arabia Saudita es una dictadura, aunque nunca hay elecciones ahí. Pero en Centroamérica, el gobierno de Honduras también es un gobierno muy autoritario como Arabia Saudita y tiene todo el apoyo de Estados Unidos. Honduras es un narcoestado. De hecho, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, él se llama Tony Hernández, está en la cárcel, es preso porque él es narcotraficante. Entonces, cuando Estados Unidos habla de la democracia, solo es marketing, es absurdo, porque a Estados Unidos no le importa la democracia. La verdad es que Estados Unidos ha financiado y creado un grupo violento, golpista en Nicaragua, y ahora el gobierno que fue elegido en Nicaragua a través de elecciones democráticas, el gobierno de Nicaragua no es una dictadura, es un gobierno democrático, y sí, es verdad que detuvo a varios líderes golpistas, porque ellos deteniéndonos en este aspecto, ¿quiénes son esos líderes? Estamos, por ejemplo, repasando apellidos como los Chamorro. ¿De quiénes se trata? El apellido Chamorro en Nicaragua, todo el mundo conoce ese apellido porque es la familia más poderosa del país. Son los oligarcas. Por 200 años, los Chamorro han controlado el país. Antes del somocismo, antes de la dictadura somocista, había 7 presidentes de esta familia. Es la familia oligárquica y hoy en día es la familia controlada por Estados Unidos, financiada por Estados Unidos. De hecho, ahora hay una política que se llama Cristiana Chamorro. No tiene experiencia política, pero quería ser presidenta y no tiene apoyo popular. Y ella es financiada por Estados Unidos a través de una fundación que se llama la Fundación Chamorro. Es un grupo de la extrema derecha, un grupo completamente neoliberal que trabaja no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino con el gobierno de España. España financia esta fundación también, y con las grandes empresas como los bancos, como Citibank, que financia también a la Fundación Chamorro. Y Estados Unidos le ha dado millones de dólares durante años a esta Fundación Chamorro para financiar a los grupos golpistas y en particular a los medios de la oposición en Nicaragua. Y Cristiana Chamorro es la directora de esta fundación. Ella fue detenida, aunque ella todavía está en su casa, no está en la cárcel, ella está detenida en su casa y en su mansión, es decir, es una casa grandísima que ella compró con millones de dólares de Estados Unidos, porque ella básicamente es empleada de Estados Unidos. De hecho, no solo es financiada por Estados Unidos a través de la Fundación Chamorro, sino también por la prensa. Ella es vicepresidenta de un periódico de la derecha de Nicaragua que se llama La Prensa, que también es financiada por Estados Unidos. La prensa recibe dinero a través de la NED, que es una fachada de la CIA. Y ella, Cristiana Chamorro, es una hija de un expresidente de Nicaragua, un expresidente neoliberal que se llama Violeta Barrios de Chamorro. Ella ganó la elección en 1989. ¿Pero por qué? Ella solo ganó la elección porque Estados Unidos financió su campaña, Estados Unidos creó su campaña, la CIA le ayudó mucho, la CIA le dio mucho dinero, mucho apoyo. Entonces, estamos hablando este es un asunto de soberanía. Nicaragua el sistema judicial en Nicaragua está deteniendo a los líderes golpistas que organizaron un intento de golpe, un fallido intento de golpe muy violento, violaron varias leyes nacionales y ahora hay consecuencias legales. Hablando de consecuencias y del contexto actual, Ben, sería prácticamente la última pregunta que te voy a hacer por el momento. ¿Es casual que todo este revuelo se arme
a solo meses de elecciones generales en Nicaragua, 5 meses para ser más exacto? Todo esto se trata de las elecciones. Estados Unidos no quiere que el Frente Sandinista gane las elecciones y es exactamente lo mismo en Venezuela. Cuando Venezuela tiene elecciones, Estados Unidos dice a la oposición no pueden participar, es decir, Juan Guaidó y los otros títeres del imperio norteamericano no pueden participar en las elecciones, y ahora Estados Unidos tiene otra estrategia. Quiere decir que las elecciones en Nicaragua supuestamente no son libres, no son justas. Estados Unidos es el país extranjero que financió el intento de golpe en 2018, y ahora Estados Unidos está diciendo que estos líderes golpistas, y Estados Unidos quiere que estos líderes golpistas sean el próximo gobierno neoliberal después del Frente Sandinista. Estados Unidos está muy enojado porque ahora Nicaragua entiende que Estados Unidos tiene un plan golpista. De hecho, tenemos muchas pruebas. En el año pasado, USAID, que es otra fachada de la CIA, un documento de USAID fue filtrado que muestra que Estados Unidos tiene otro plan para un cambio de gobierno, es decir, otro golpe suave, y es para este año. El plan se llama RAIN. Tenemos todos los documentos que muestran que Estados Unidos quiere explotar la elección para hacer caos, para hacer otro intento de golpe y hacer algo como con Juan Guaidó. Muchísimas gracias, Ben, por este análisis, esta reflexión y este contexto tan necesario para comprender lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Y a este análisis de Ben Norton vamos a sumar el parecer de Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes. Muchas gracias por hacer este contacto. Bueno, Gustavo, quisiéramos conocer, en nombre del órgano que usted representa, qué argumentos tomó como base para el pronunciamiento que leímos incluso al principio del programa y referirse a cómo hay sujetos amparados por Estados Unidos que atentan contra la soberanía nicaragüense. Buenas tardes a todos los televidentes de Telesur. Nosotros tenemos que conocer de que esto es histórico. Es la historia de Nicaragua, de una Nicaragua que se ha venido defendiendo por siglos frente a una agresión norteamericana. Y eso lo han dicho muy bien todos los investigadores, y esta es una expresión más del intento del gobierno norteamericano por incidir, tener injerencia, determinar cuál es el futuro de nuestro país. Y los nicaragüenses no estamos dispuestos a aceptar que ninguna potencia extranjera, ningún país extranjero, ni los Estados Unidos, ni cualquier país europeo, ningún país extranjero pueda determinar lo que es solo un derecho y una decisión de los nicaragüenses. Y eso está plagado en la historia de nuestro país. Nosotros somos un eslabón más histórico en toda esta lucha. Nosotros recordemos de que nuestra lucha frente a los yanquis viene desde mediados de los años 1800, desde nuestra victoria en la batalla de San Jacinto, donde el general José Dolores Estrada triunfa sobre las tropas filibusteras yanquis y donde enfrentamos al filibusterismo de William Walker. Y después nuestra historia pasa por una vergonzosa nota Knox que la recoge los anales de la historia nicaragüense, donde un señor de apellido Knox, que era el encargado del Departamento de Estado, hizo renunciar al presidente de Nicaragua, que en ese momento era el resultado de la revolución liberal. Estamos hablando a principios de los años 1900. Y regresando ya a nuestros días, Gustavo, ¿qué elementos tienen para demostrar
que Estados Unidos está cometiendo actos de injerencia en su país, en Nicaragua. Perdimos la comunicación, vamos a la pausa. Hola, soy Rafael Cuellar. Desde Colombia les envío un muy cordial saludo y una invitación a que nos acompañen en las ediciones especiales del Golazo de América, el programa que haremos especial para esta Copa América de Fútbol Brasil 2021, con nuestras 10 selecciones en búsqueda del trofeo más importante del continente. El Golazo de América, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Telesur siempre da más, por eso hemos creado un programa 100% futbolero que podrás disfrutar en vivo, minuto a minuto, a través de la pantalla y de nuestras multiplataformas, lleno de comentarios, datos y mucho análisis sobre la Copa América Brasil 2021. Tenemos un equipo de lujo integrado por Víctor Hugo Morales y Matías Canillán desde Argentina, Rafael Cuellar desde Colombia y Alex Ramírez desde México. Te acompañarán a vivir la pasión que despierta el fútbol en el torneo más antiguo del continente americano. De lunes a domingo, el Golazo de América, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. La prueba PCR, que por sus siglas en inglés significa reacción en cadena de polimerasa, es una prueba nasofaringea, orofaringeo o rectal que permite detectar el ARN del virus. Mientras que la prueba reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa o RT-PCR es una técnica muy sensible y precisa que puede ofrecer un diagnóstico fiable en tan solo 3 horas. La prueba será positiva en el análisis cuando se detecte material genético del virus. Si la prueba es negativa, pero siguen prevaleciendo síntomas, es probable que sea una infección respiratoria causada por otro agente etiológico y deben ser tratados esos síntomas. El especialista optará por repetir la prueba si tiene alta sospecha. El test estándar F-COVID-19 AG-FIA, prueba de antígenos, al igual que la prueba PCR, tiene como propósito diagnosticar la presencia del SARS-CoV-2. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial al doctor Arturo Ayala Arcipreste, miembro de la Federación Mundial de Sociedades Neuroquirúrgicas. La sangre sirve para transportar oxígeno y quien otorga ese oxígeno es nuestro pulmón, nuestro sistema respiratorio. Al tener ambas situaciones combinadas por un virus que está afectando, empieza a fallar el pulmón y empieza a fallar la circulación. El cerebro es un órgano impresionante. Entrevistado por Aisa García. Jueves. Solo por Telesur. Regresa a la jugada crítica
Dialogamos con Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Gustavo, tuvimos un pequeño incidente con la comunicación, pero ya la retomamos. Antes de irnos a la pausa, intentaba preguntarle qué elementos de peso tiene el gobierno nicaragüense, el Estado nicaragüense, para ir más allá, incluso contar con el órgano legislativo que usted preside, para decir que Estados Unidos hoy por hoy está cometiendo nuevos actos de injerencia en esa nación centroamericana. ¿Qué pruebas hay? Bueno, si las pruebas son evidentes, ¿Aló, me escucha? Sí, cómo no, lo escucho bien, lo escucho. Ok. Las pruebas son evidentes. Los Estados Unidos han estado permanentemente actuando en contra de nuestra nación y en contra de nuestro gobierno legítimamente constituido. Eso ha sido permanente y se pone en evidencia. No es muy difícil para cualquier ciudadano del mundo encontrar las noticias donde golpistas, verdaderos delincuentes y asesinos que aquí en nuestro país han estado actuando, asesinando a nicaragüenses, entorpeciendo la labor de todos los días de los nicaragüenses, los vemos con toda tranquilidad haciendo lobby en muchos de los lugares de poder del gobierno norteamericano o de las instituciones norteamericanas. Lo hemos visto en el Congreso. Muchos de estos delincuentes han estado ahí eso está, decimos, si hay confesión de parte, relevo de prueba. Ellos mismos han expresado, totalmente, siempre han expresado el deseo de romper el orden y de actuar en contra del gobierno nicaragüense y de la paz del pueblo nicaragüense. Entonces nosotros estamos claros, sobran las pruebas. Ahí los compañeros que estaban en su programa y que ustedes han pasado, a Mac Blumenthal o al compañero Ben Norton o a muchos otros investigadores, todos ellos han probado, han dado las muestras y las pruebas necesarias para demostrar esto. Es decir, han sellado planes que están claramente establecidos. Y además, ¿de qué santo un país va, o cualquier funcionario del gobierno de los Estados Unidos va a tomarse el derecho de decir no estamos de acuerdo con la democracia? Justamente en nombre de la democracia es que Estados Unidos, Gustavo, se está pronunciando, tildando al gobierno del presidente Daniel Ortega, o al régimen, como dice la Casa Blanca, de Daniel Ortega, de no respetar la democracia tras la detención o procesamiento de estas personas, por ejemplo, los chamorros, entre otros sujetos que han sido implicados en actos recientes en Nicaragua y han sido objeto de investigación judicial. ¿Cómo entender eso? ¿De qué democracia habla Estados Unidos? ¿Por qué tanto defiende a estos ciudadanos? ¿Se me escucha, Gustavo? Sí. Ajá, le preguntaba. Todo esto, la forma histórica de acción del gobierno yanqui, la forma histórica de intervención, ha utilizado a personas o a ciudadanos que no son nicaragüenses porque nacieron en Nicaragua, pero están pensando y tienen su corazón fuera de Nicaragua y actúan en contra de Nicaragua. Estos son mercenarios a sueldo del gobierno yanqui y los utilizan. Y los utilizan para llevar adelante sus planes. Los utilizan aquí y los utilizan en cualquier país del mundo, y eso lo sabemos nosotros. Y nosotros, los nicaragüenses, no podemos aceptar que exista ni esta ni ninguna otra forma de intervención. Además, eso no es nuevo en la historia de nuestro país. Aquí ha sido histórico el servicio de los chamorros, de los días de los traidores. Sandino les llamó vendepatria, patricidas, traidores a la patria,
ha sido histórico el ponerse al servicio del gobierno yanqui. Y eso es lo que están haciendo, y llegan a hacer lobby, y aparecen en foto con afamados gringos ahí de la política norteamericana, afamados mercenarios también de la política norteamericana, y se toman fotos. No, eso se acabó en este país. En este país estamos construyendo una paz duradera. En este país estamos construyendo una paz con derecho de soberanía, con derecho de los nicaragüenses a tomar sus decisiones soberanas, con derecho a la autodeterminación y a la independencia. Aquí se acabó de una sola vez por todas. Aquí nosotros no aceptamos ni chantaje, ni amenaza, y lo que queremos es un modelo donde la autodeterminación, la no injerencia, el derecho a tomar nuestras decisiones y crear nuestro propio modelo esté por sobre todo cualquier traidor. De tal forma de que esa es nuestra posición, y además es legal, es legítima, es constitucional, está avalada por la mayoría del pueblo nicaragüense. Que no me vengan con cuentos. Ahora hablan de que son